Hola amigos, bienvenidos a una semana más de tus derechos humanos en 5 minutos. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y la relatora especial designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Venezuela, Alena Douhan, han presentado nuevamente sus informes ante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En esta oportunidad han hecho especial énfasis en un tema que a todos los venezolanos nos atañe, por supuesto, de manera muy directa y toca además a nuestros propios derechos humanos, económicos y sociales en particular, que es el tema de las sanciones. Tanto una como otra han subrayado el impacto que califican de desproporcionado contra Venezuela y contra su población. Y ambas también subrayan algo que políticamente es muy importante, que es que estas sanciones no han creado la crisis, pero han exacerbado las consecuencias de la crisis. Claro que la crisis económica y social que vivimos, e incluso política que vivimos, es anterior tanto a las sanciones como es anterior al gobierno de Maduro, incluso anterior a Chávez, aunque él tenga una particular, a mi modo de ver, responsabilidad directa debido a la actuación, a sus políticas económicas durante la primera década de este siglo, estatistas, populistas que endeudaron al país y que crearon todo este caldo de cultivo que nos llevó a la hiperinflación. Pero es incluso anterior a él, porque también en el puntofijismo hubo crisis económica varias veces. Recordemos lo que fue el gobierno de Lucinchi, recordemos lo que fue el 27 de febrero, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos seguimos yendo para atrás, vamos a terminar echándoles la culpa a Colón y a Guaycaipuro de los problemas que tenemos los venezolanos en el tiempo actual. Evidentemente que esas sanciones son anteriores a la crisis, pero es obvio que tienen un impacto directo en la situación trágica, terrible que vive la mayoría de los venezolanos. Sanciones en materia de petróleo que han hecho que nuestros ingresos, algunos señalan, a mí a veces me parece una cifra un poco exagerada, pero incluso en el informe se señala, creo que en el de Bachelet, la reducción de un 99% de nuestros ingresos como nación. La congelación de activos del Banco Central de Venezuela y sobre todo el miedo psicológico que las sanciones de un país tan poderoso como Estados Unidos han creado en el mundo entero y que hacen que socios habituales extranjeros de Venezuela, recordemos por ejemplo lo que ha pasado con la petrolera india, lo que ha pasado con Repsol, la petrolera española, etcétera, que muchos bancos y que empresas internacionales, por temor a las sanciones, pues dejen de invertir y dejen de ayudar a Venezuela para reactivar nuestro aparato productivo. Dicen los informes que ha sido imposible comprar los equipos vitales para el COVID. Y si eso no es un crimen de lesa humanidad, no sé qué es lo que es un crimen de lesa humanidad. De modo que la crisis más las sanciones han creado esta situación de destrucción del salario
que hace que la población sea cada vez más dependiente del Estado y que luche menos, si es lo que pensaban algunos extremistas de la oposición lograr, que se destruya el sistema de salud pública y haya mayor escasez de medicina, dicen los informes, y que servicios vitales como el agua y el gas estén destruidos como están. De modo que pedimos, exigimos una suspensión inmediata, sin ningún tipo de, contraprestación, vamos a llamarla así, por parte de los factores políticos que están conversando. Son sanciones ilegales e inmorales que deben ser levantadas. Y con la misma decisión que uno le pide al gobierno, que deje en libertad a los presos políticos sin pedir nada a cambio, del mismo modo le exigimos a los Estados Unidos que suspenda las sanciones sin pedir nada a cambio. Mañana seguiremos hablando sobre este tema de las sanciones y de los informes de Bachelet y de Duján ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.